Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro DB Live de Laboratorios Delia Barraza. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial y muy querido por todos nosotros. Me refiero al doctor Osvaldo Lagunas Uriarte. Él, como siempre, nos acompaña mes con mes en este DB Live, ya que es uno de los organizadores como presidente del Colegio Médico de Sinaloa. Muchísimas gracias, doctor Lagunas. Muy buenas tardes, doña Delia. Pues antes que nada, muy agradecido, sobre todo en estos momentos, para apoyar al público con algunos mensajes sobre el corazón, ya que el día domingo 29 de septiembre va a ser el Día Mundial del Corazón. Adolfo, muchas Bienvenido gracias. también, Adolfo. Adolfo es mi brazo derecho en el laboratorio. Yo soy la química Delia Barraza, para los que no me conocen. Él es el director de operaciones y nos está acompañando en este DB Live. Pues creo que es muy importante esta plática, ya que, como todos ustedes saben, las enfermedades del corazón son pues la principal causa de muerte aquí en México. Entonces, pues hay que estar muy al pendiente. El doctor, pues, nos trae los conocimientos para minimizar al mínimo el riesgo de padecer enfermedades del corazón. Yo cuando me dijeron que era hipertensa, como en 5 días no dormí. Ahora ya me relajo y sé que pues hay que controlarse como todas las enfermedades, muchas enfermedades se pueden controlar. Entonces, pues vamos a aprovechar al doctor Lagunas al máximo. Nos trae mucha información. Yo estoy emocionada de oírlo porque es una persona excepcional y tiene él muchísimo conocimiento del tema. Pues bueno, el doctor va a platicar algo del tema y posteriormente vamos a hacer las preguntas. Y pues sin más preámbulo, le paso el micrófono a pues a Adolfo para que también él les dé también un pequeño mensaje. Sí, pues antes que nada, agradecer aquí a mi estimado amigo que agregando es una autoridad en la materia, es todo un profesional, pues ya de muchos años de conocerlo, ¿no? Entonces, sintetizamos un currículum aquí del doctor, porque sí, si en realidad nos podemos leer todos, se nos va la hora, ¿no? De toda la Así es. preparación que tiene el doctor Osvaldo Laguna Uriarte es médico cardiólogo, experto en cuidados intensivos y urgencias del corazón, egresado del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Tiene experticia en prevención cardiometabólica integral, presidente del Colegio Médico de Sinaloa y es presidente del Colegio Sinaloense de Cardiología. Su experiencia laboral es muy extensa. Es coordinador de salud municipal de Culiacán, es coordinador del Centro Regulador de Urgencias de Sinaloa y experiencia en Código Infarto de Sinaloa. Médico adscrito al CIDOX, Hospital Civil de Culiacán, y pues doctor, sin mayor preámbulo, le cedo la palabra. Pues muy buenas tardes a todo el público que nos escucha. Es muy importante día a día, pues cuidar nuestra salud y sobre todo el corazón, que es el motor de nuestra vida, ¿no? El corazón no descansa día y noche, trabaja para proporcionar la energía y el oxígeno que requiere el organismo. Sin embargo, hay que cuidarlo para que esto nos siga durando, este corazoncito. Como les comentaba, el 29 de septiembre a nivel mundial se celebra el Día Mundial del Corazón para hacer conciencia en la población de que es muy importante checar tu corazón. ¿Por qué? Porque las causas de muerte a nivel mundial, en México y sobre todo en nuestro Sinaloa que estamos aquí, pero también en Tijuana y otras partes, la causa número uno de muerte son las enfermedades cardiovasculares. De tal forma que cada año 20 millones de personas desafortunadamente pierden la vida en forma prematura por una causa cardiovascular, entre ellas los ataques o infartos agudos del miocardio y los ataques isquémicos cerebrales, ¿no? Esta tasa va en aumento. Hace tan solo 5 años íbamos en 17 millones y ahorita ya vamos en 20 millones. Y si sigue así la tendencia, vamos a llegar para el 2030 precisamente a los 25, 30 millones de personas. La idea es tratar de disminuir un 30% las infartos o los ataques del corazón con medidas preventivas sencillas.
Número uno, y aquí me apoyo de una lámina, es de que todas las personas, pues tenemos que saber cómo está la salud cardiovascular de nuestro corazón. Y para ello, número uno, hay que conocer nuestros números. Hay que checar nuestros niveles de presión arterial. ¿Por qué? Porque la enfermedad de la presión arterial, 3 de cada 10 mexicanos tenemos presión alta y la mitad de ellos no sabe porque no se checa sus niveles de presión. De tal forma que todos los adultos debemos checar nuestra presión arterial. Una vez al año hacemos un chequeo. Es muy importante checar precisamente con laboratorios y análisis clínicos nuestros niveles de colesterol, pero sobre todo saber cómo andan nuestros niveles de colesterol, los buenos y los malos. ¿Por qué? Porque también 25-30% de los mexicanos tenemos de niveles de colesterol alto, sobre todo de colesterol malo, y eso aumenta nuestro riesgo de que obstruya o tape nuestras arterias y nos pueda dar un infarto del miocardio. Entonces, de tal forma que con un análisis sencillo, aunque te sientas bien, es muy importante checar tus niveles de colesterol. ¿Para qué? Para tomar medidas preventivas, como aquí también lo mencionamos ya, que pues son una alimentación saludable. Sobre todo hay que evitar los azúcares procesados, que ahorita vamos al final a hacer un mensaje sobre eso, hacer ejercicio y actividad física y también medir además nuestros niveles de azúcar, adicionalmente. Los trastornos del sueño en las personas, ahorita que hablamos con tanto estrés que estamos sufriendo, es de que en los trastornos del sueño, sobre todo si roncas o haces pausas o apneas del sueño, eso también aumenta tu riesgo cardiovascular, de tal forma que hay que saber cómo dormimos, preguntarle a las personas que vienen a nuestro alrededor si tenemos algún trastorno del sueño o viceversa. Si la persona no descansa bien, si duerme pocas horas, eso aumenta tu riesgo cardiovascular. Debemos descansar en promedio los adultos de 7 a 8 horas con un sueño reparador, de calidad, ¿ok? Porque si dormimos discontinuamente, no es lo mismo y nuestro cerebro no se recupera y nuestro corazón tampoco porque trabaja en forma más forzada. Obviamente las personas que fuman cualquier tipo de tabaco, porque luego preguntan los jóvenes que si los vapeadores, cualquier tipo de tabaco, el convencional o los vapeadores aumentan el riesgo cardiovascular, de tal forma que debemos suspender cualquier tipo de tóxico hacia nuestro organismo y también moderar el consumo de alcohol a 2, 3 copas máximo y no son acumulables en el día, ¿no? Y no son acumulables para que no se lo vaya a tomar en un solo fin de semana. Ahora, las personas que tienen un ataque en el corazón pueden acudir, que tienen alguna molestia, como cómo se manifiestan las enfermedades cardiovasculares. Puedes sentir dolor en el pecho, un dolor como que te aprieta y que se puede en el centro del pecho, que se puede pasar hacia el lado izquierdo y hacia el cuello. Puedes sentir que también el corazón te palpita. Puedes tener mucha debilidad o cansancio y sobre todo falta de aire o tener algún desmayo. Cualquiera de esos síntomas que tú sientes son signos de alarma que tu corazón te está hablando y que te puede estar dando unas alertas y debemos, si no te ha checado, ir al médico cardiólogo para checar cómo anda tu corazón. El corazón no respeta edades, porque hay personas que pueden tener enfermedades congénitas. Es menos frecuente, pero se siguen presentando. Una pregunta que nos hacen, ¿a qué edad me debo checar? Pues debemos checarnos desde antes desde que nuestros padres van a concebirnos y en el momento de hacer los tamizajes, incluso ya se hacen tamizajes cardiovasculares que aquí mismo se han incorporado para detectar enfermedades congénitas y podamos actuar a tiempo, incluso en el vientre de la madre, algunas veces se puede detectar enfermedades congénitas del corazón. En el momento también que ya somos adultos, es importante que por lo menos cada 3 o 5 años nos hagamos un chequeo, que como mencionamos, cheques tus niveles de presión, el colesterol, y además tu médico cheque tu historia. ¿Cuál es tu historia de la familia? Si tienes un padre, tu hermano que tenga alguna enfermedad cardiovascular o haya fallecido de un problema cardíaco o ha tenido un infarto antes de los 50 años, esa historia aumenta tu riesgo genético de tener un problema cardiovascular, un ataque cardíaco. Es muy importante que aunque te sientas bien, acudir a un chequeo médico. ¿Okay? Eh, las enfermedades, como mencionaba, entre más tengas problemas de colesterol alto, presión alta, otro detalle, sobrepeso u obesidad, desafortunadamente
a veces normalizamos, tanto la población como los médicos, el problema del sobrepeso y la obesidad. Y el detalle es que un 70%, 75% de los mexicanos tenemos o sobrepeso u obesidad. ¿Y eso a qué nos conlleva? Por sí solo nos aumenta el riesgo de tener problemas cardiovasculares. La obesidad en sí afecta el corazón, lo debilita. Mucha gente, aunque no tenga presión alta, no sea diabético, pero si tienes un grado de obesidad, tu riesgo cardiovascular está aumentado de tal forma que debemos empezar medidas preventivas para poder darle reversa y revertir que manifiesta otras enfermedades metabólicas como es la presión alta, como es el colesterol y es la diabetes. Podemos hacer una reversión de este riesgo cardiovascular. ¿Ok? De tal forma que hay que checarnos y ante cualquier signo de alarma, inmediatamente acudir al médico para hacer un chequeo exhaustivo. Aparte de los análisis básicos que hacemos, cada vez incorporamos más herramientas tecnológicas, entre ellas un electrocardiograma, que es la piedra angular del estudio cardiovascular para detectar tu ritmo cardíaco, que tengas un buen ritmo, un buen paso, que tu corazón no esté ni lento ni esté rápido. ¿Ok? Y además podemos detectar algún dato de si tienes crecimiento del corazón o si hay alguna anomalía que nos sugiera que puedas tener un infarto. Una radiografía de pecho que hacemos ya en muchos de los estudios de análisis de laboratorio, los centros que ustedes tienen, podemos detectar la silueta del corazón y si el corazón está crecido, está agrandado, y eso nos puede indicar que pueda dar un problema. Y hoy por hoy también incorporamos algunos estudios como son los ultrasonidos del corazón, los ecocardiogramas, para revisar cómo está la estructura del corazón, cómo está la fuerza, detectar si tenemos alguna válvula o alguna alteración de la estructura, ya sea en nacimiento o adquirida por alguna de las enfermedades que mencionamos. Y en muchos casos podemos llegar a hacer hasta un estudio de las arterias coronarias, que puede ser un estudio no invasivo, un estudio como un cateterismo virtual, lo que es una angiotomografía coronaria que nos ayuda incluso en forma preventiva, cada vez las incorporamos, que inyectamos un medio de contraste por medio de un suerito y una unidad ambulatoria que no necesariamente sea un hospital, podemos, además de todo lo que mencionamos, detectar si hay alguna calcificación en mis arterias o alguna obstrucción y yo pueda prevenir o tratar antes de que me dé un ataque o me dé una manifestación que puedan poner en riesgo mi vida y mi salud. De tal forma que hay que hacer un chequeo integral, holístico, para prolongar nuestra vida, ya que en muchos otros países, comparativamente con Japón, el promedio de vida son 10 años más que el mexicano. La promedio de vida en México es de 75 años, pero en otros países llega a ser ya de 85 años, gracias al acceso que tiene a los servicios de salud, tiempo y una cultura de prevención. Sobre todo la población tiene una cultura de prevención que acuden a checarse y estar con acceso a los tratamientos más innovadores que ayudan al corazón, que actualmente hay toda una innovación tecnológica en los medicamentos. Tenemos medicamentos para diabetes, medicamentos para bajar de peso, medicamentos para bajar el colesterol, que además de que tratan esas enfermedades, protegen al corazón y incluso si el corazón tiene algún daño, estos nuevos medicamentos logran repararlo y recuperarlo, no solamente cardioprotección, también de los riñones y del cerebro, y prolongan nuestra vida, que queremos llegar a una vejez, pero una vejez saludable, con calidad. Así es. Doctor, y ahorita hablando precisamente, me vino ahorita a mi mente, sobre todo que ahorita es muy repetitivo ya en artículos de la Organización Mundial de la Salud, el mencionar las secuelas COVID. Y cuando menciona secuelas COVID, una de las primeras que aparece son cardíacas. ¿A qué se atribuye esta parte? El COVID produce un estado proinflamatorio. Y de hecho, la enfermedad de COVID le llamamos una enfermedad inflamatoria, una enfermedad vascular. Aumenta el riesgo de inflamación de las arterias del corazón, aumenta el riesgo de formar trombos, por eso escuchamos mucho que ahora en la pandemia la gente tuvo más infartos agudos. Y esta enfermedad, ojo, se fue la pandemia en su parte, pero todavía las secuelas quedan tantillas. Tenemos las, el impacto que tienes cuando tienes COVID en forma aguda, pero también seguimos viendo secuelas crónicas, de tal forma que si tuviste un COVID, sobre todo si fue grave
una neumonía o tuviste secuelas, debes checar también tu corazón y además checarte con análisis que tu cuerpo no tenga un estado inflamatorio, que eso usamos mucho un indicador de laboratorio que se llama la proteína C reactiva ultrasensible. Si esa está elevada, quiere decir que tu cuerpo tiene un estado inflamatorio. Incluso la obesidad por sí sola provoca un estado proinflamatorio que mucha gente, ese valor debe ser de 0 o de 2, tiene 20, 30, y resulta ser que investigamos y es solamente el tejido adiposo que calienta nuestro cuerpo, pero también calienta nuestras arterias y aumenta el riesgo. El COVID tiene una base así y desafortunadamente no sabemos aún y estamos estudiando las secuelas crónicas. Ya llevamos 3 años post pandemia, 2, 3 años, y seguimos viendo pacientes que tienen secuelas, sobre todo arritmias cardíacas, llegan a tener trastornos cognitivos por problemas vasculares, se le olvidan las cosas, que tienen algún grado de demencia, aceleran precisamente, y también pueden tener aumento el riesgo de tener un ataque cardiovascular. Sí. Doctor, fíjese que de ahí la importancia de tener conciencia del cuidado de nuestra salud. Fíjese qué diferencia eh, en el promedio de vida Sí. que tenemos contra otros países. Y la verdad que es muy lamentable que por descuidar nuestra salud, porque pensamos, me siento bien, estoy bien. Y sentirte bien no es sinónimo de estar bien. Eh, la hipertensión, como bien lo decía, doctor, pues no nos damos cuenta, 30 o más por ciento de las personas que tienen hipertensión no lo saben. Por ejemplo, yo me di cuenta que tenía hipertensión no porque me sintiera mal, porque yo fui a un chequeo con el doctor y hace como 4 años más o menos se detectó. Yo inicio tratamiento y ahorita yo ya me siento tranquila porque es algo que yo tengo en control, doctor. Así que ojo con esas enfermedades silenciosas, al igual que la diabetes. Más del 30% de las personas, Ujú. muchachos, Mm. sí, ¿qué? ¿Me callo ahí o qué? No, Pa- siga. vi la cámara, pero aquí Ah, regresamos. disculpen, un momentito aquí, una falla técnica. Discúlpenos. Como dice, las Bueno, enfermedades silenciosas. también, fíjense nada más, hasta aquí también ocurrió lo de fue silenciosa la cámara y no nos avisó, doctor. Así son las enfermedades cardíacas y la cardíaca cardiovascular, precisamente. Y lo que usted Sí, dice, el hecho de sentirte bien no quiere decir estar sí, bien. Yo le pregunto a la gente, ¿quieres saber cómo estás? Número uno es cómo, si escucha, Sí. listo, cómo te ves, listo. cómo te sientes y cómo están las arterias de tu corazón. Así es. Esto fue a propósito, ¿eh? Para que vieran lo que es ocurre ahorita, que no nos avisó la cámara, es lo mismo que pasa con las enfermedades silenciosas. No se crean, sí fue cierto. Entonces, es muy importante, pues el doctor dijo cada 3 años, una cosa así, pero nosotros siempre promovemos de que cada año nos hagamos un chequeo de salud. Bueno, a lo mejor, pues con lo del Y corazón, es que depende mucho de la edad. no, de la edad, doctor, Así es. y pues yo me estoy imaginando que mínimamente, pues cada 3 años, ¿no? Cuando es preventivo, Cuando es, chequeo preventivo, pero ya si tienes cuando es tienes preventivo. alguna enfermedad ya que te manifiesta el Sí, colesterol alto, la presión alta, la azúcar alta, la diabetes, deben ser, a como tu médico te vaya pidiendo, que pueden ser por lo menos 1 o 2 veces al año. ¿Ya? exactamente. Entonces, así como muchas personas, bueno, la diabetes también está muy relacionado con esto, estas enfermedades, como lo comentaba el doctor, que entonces más del 30% de las personas, y así como estas enfermedades, otras muchísimas también, osteoporosis y un montón de cosas son silenciosas. Si nos avisaran todo, ¿verdad? Pues que sería formidable, pero
pues no, lamentablemente no son así las cosas y hay que estar muy al pendientes de nuestro estado de salud. Donde ustedes quieran, pero chéquense, por favor. Tenemos pues personas de que a veces, ay, que se murió el compadre o se murió el vecino, ay, de un infarto, pero ¿cómo? Si es era una persona muy saludable, nunca se enfermaba, era una persona muy sana, pues sí, pero nunca se checaba. Entonces, no se dio cuenta que tenía algo, ¿no, doctor? Entonces, pues invitar a toda la gente, ¿verdad? Toda la ciudadanía que tenga conciencia. Queremos ver a nuestros hijos, a nuestros nietos crecer. Entonces hay que cuidarnos. Por supuesto, y sobre todo lo que comentamos, ¿no? O sea, el hecho que te sientas bien no quiere decir que estás bien, por eso es importante. Muchas de estas enfermedades, si las identificas a tiempo, existen Ujú. numerosas alternativas de tratamiento que hacen que mejore tu bienestar y mejore tu riesgo. Y basta un chequeo anual, precisamente lo que decimos, Sí, chequeo de laboratorio, que etiquetito, tu chequeo con tu médico para que te haga un historial y además calculamos el riesgo individual de cada persona en base a tu historia, en base a tus hábitos de vida, si fumas, si consumes mucho alcohol, usas algún ujú, tóxico, duermes poco y más tus niveles de colesterol y glucosa, decimos tu riesgo cardiovascular, por así decirlo, tienes un 20% de riesgo aunque no sientas nada. La buena ujú. noticia es que podemos disminuir o minimizar los riesgos. De eso se tratan los chequeos cardiovasculares, Sí, detectar antes de que nos den un susto y sobre todo exacto. que nos den una pérdida, que nadie queremos tener una pérdida en la familia, ¿no? Así es, doctor. Imaginen ustedes una persona que le sobran sus kilos, es obesa, tiene diabetes y no lo sabe, tiene hipertensión y no lo sabe. Imagínense, fuma, es bebedor. Imagínense todos los factores de riesgo que tiene. Entonces, pues si nos queremos nosotros, si queremos a nuestra familia, debemos de actuar y pues tomar conciencia de Y, lo que debemos de y otra hacer. parte, las personas aunque no fumen, no usen alcohol, pero desafortunadamente los alimentos chatarra, los ultraprocesados por sí Es solos otra cosa. provocan la obesidad, provocan hígado graso y aumentan nuestro riesgo cardiovascular. De esta forma que hay que evitar los alimentos ultraprocesados. Decimos los médicos, come comida de verdad, lo que la madre naturaleza te da. No, doctor, que se da el sedentarismo también. Esa es otra cosa Es también. una parte muy medular del no hacer ejercicio, de que el no moverse. De alguna manera, yo pienso que eso también suma muchísimo a que se produzca. Claro, es una parte, estamos hechos para movernos. Debemos ganar músculo, perder grasa abdominal y mejorar nuestra condición física para mejorar la calidad y disminuir nuestro riesgo cardiovascular. 150 minutos acumulados a la semana, que no son muchos, Ujú. bastan para poder disminuir en un 30%. Y ojo, los ataques del corazón, si uno adopta medidas preventivas, lo logramos disminuir en un 80%. Y ahorita que mencionaban del azúcar, precisamente, no solamente la comida, las bebidas azucaradas, Exacto. alto contenido de azúcar. Hay que evitar las bebidas embotelladas. Si vas a preparar una rica limonada, que sea en casa, que sea casera, y edulcorada de forma lo más natural posible, precisamente evitar el exceso de azúcares, porque la diabetes se disparó un 70%, de un 8 o 10% que teníamos de diabéticos en la población mexicana. Hoy por hoy andamos en un 16%, 70% más, Ujú. de tal forma que pues de cada 10 personas, 2 pueden ser diabéticos y no lo saben, aunque no sientan nada. Así es, doctor. Entonces, pues mucho ojo con todo esto. Doctor, ya podemos pasar ahora sí a las preguntas que nos tiene el público. Claro que sí, Por aquí me pasaron algunas preguntas que vamos a iniciar. Dice, ¿cuáles son los síntomas más comunes de las enfermedades del corazón? Que ya habló algo de eso, doctor. pero volvemos a enfatizar. Número uno, Enfatizamos.
Sí, y la gente luego habla un mito que el corazón, algún incluso no duele, sí duele. Si es un dolor que te aprieta en la parte media del pecho y en la parte izquierda, te aprieta, te oprime. Dijeran por ahí, siente la sensación de que tienes una pata de elefante encima Mm. y ese dolor se te corre hacia el brazo, hacia el cuello. Ojo, eso puede ser un ataque cardíaco o una manifestación que te está dando que tengas alguna arteria obstruida. Dos, si el corazón te palpita muy rápido y sobre todo si te pones algún dispositivo como son los baumanómetros o los oxímetros de pulso y tu frecuencia cardíaca anda por arriba de 100, puedas tener alguna arritmia cardíaca. Tres, si te falta el aire. Aún así una persona tenga obesidad, no es normal que le falte el aire. Si le falta el aire, sobre todo cuando hace algún esfuerzo. Y ojo, es muy frecuente que cuando las personas se agachan abrocharse los zapatos y no puede, le falta el aire, ese también es un indicador de un problema cardíaco. Cuatro, si una persona se desvanece, pierde el conocimiento súbitamente, esa persona puede estar teniendo alguna manifestación de un ataque cardíaco, un ataque cerebral, ¿ok? Y sobre todo si una persona de repente el corazón se le para, uf, la causa más frecuente es un ataque cardíaco, una arritmia, le llamamos muerte súbita. Y la otra son debilidad, cansancio. Y finalmente, acúmulo de líquidos, se te hinchen las piernas. Una causa puede ser las enfermedades cardíacas, que te dematice, que te hinches de las piernas sobre todo, pero también de la cara o del cuerpo. Hay que checarte porque puede estar tu corazón o tus riñones alterados. Esas son las principales manifestaciones del corazón. Sí, gracias, doctor, por ampliar esta explicación. Eh, ¿Cuál es el rol de la genética en las enfermedades del corazón? Muy importante, por eso dijimos, hay que conocer nuestra propia historia familiar. Si tenemos la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular prematura de menos de 50 años, tiene un componente genético. Algunos trastornos de los lípidos, del colesterol, de las grasas de la sangre, tienen un componente genético y de raza étnica también. Hay algunos trastornos que ahora, hoy por hoy, estamos pidiendo mucho, que es la lipoproteína A, que te la tienes que tener una vez en la vida. Esa tiene un componente altamente genético y aumenta el riesgo de que se calcifiquen, endurezcan y obstruyan las arterias del corazón, pero también las válvulas y tengas una muerte prematura. Entonces, Exacto. por lo menos una vez en la vida hay que tener tus niveles de glucosa, insisto, tus niveles de colesterol, pero el total, el bueno y el malo, y medirte una vez en la vida esta grasa que se llama lipoproteína A, que es una grasa emergente últimamente y hemos encontrado que hasta un 10% de la población pueden tener un trastorno genético y otras enfermedades cardíacas hereditarias. Si una persona en tu casa, aunque no tuvo un infarto, tuvo una muerte súbita por el corazón, puede haber enfermedades que hacen que el corazón crezca, se llama miocardiopatía dilatadas, puede ser que el corazón se vuelva muy rígido, se llama miocardiopatías restrictivas. Son enfermedades altamente con un componente genético. Pero además hay componentes que le llamamos poligenéticos, que tienes afectados varios genes. De tal forma que aparte de los chequeos que mencionamos, hoy por hoy podemos incorporar en nuestro bagaje de chequeos que es genético. Yo puedo saber, oye, mi papá y mi mamá son diabéticos. Yo quiero saber, no tengo azúcar alta, pero quiero saber si tengo los genes activos para diabetes o por una enfermedad cardiovascular. Podemos hacerte un test, se puede hacer un test genético que es igual que un análisis de laboratorio y tu médico puede determinar qué riesgo tienes de desarrollarla en el corto, mediano plazo Sí, y eso te haga que más conciencia, que tengas exactamente. un cambio radical de hábitos de vida. Muy interesante. Dice, ¿qué papel juega el estrés, la salud mental? Bueno, pues la depresión, ansiedad, nerviosismo, insomnio en las enfermedades del corazón. Mucho, mucho. No solamente las Ok, enfermedades ya mencionó también. cardiovasculares, sino que también eso altera tu genética, altera tus genes, activa las puntas de los genes que llamamos telomerasas y puede, le digo, prender la mecha del envejecimiento prematuro y de la muerte prematura. El estrés, y el estrés tiene que ver, el estrés individual, el estrés que vivimos socialmente, El entorno. el entorno, el estrés que vivimos también laboral. Entre más estrés tengas, más riesgo hay. Sí, y sobre todo si te afecta el sueño.
lo que mencionó, los trastornos de una depresión mayor, que ya es, eso, y mucha gente desafortunadamente cada vez está pasando esto, pueden aumentar hasta un 20% el riesgo de tener un ataque cardíaco. De tal forma que hay que buscar ayuda del profesional, del médico cardiólogo, pero también de los expertos en la salud mental, del psicólogo, del médico psiquiatra. Hay que buscar ayuda. ¿Por qué? Porque ya cuando tienes un problema de estos, te puede aumentar el riesgo de tener un ataque cardíaco. Sí, mire. Híjole, y ahora pues tan común que es todo, todos esos tipos Hay de, que tener calma, de resiliencia y trastornos. buscar ayuda de Sí, profesionales y también en la familia, ayuda espiritual, exactamente. El ejercicio, el practicar, ejercicio, que bueno, así es. hoy por hoy, técnicas milenarias como la meditación nos La ayudan en control meditación, respiratorio, nos yoga, le ayudan a iba a decir controlar. también. Vienen del yoga, precisamente una técnica, como Sí, comentamos, milenaria, sí, ayuda y sí, eso nos ayuda a bajar nuestros niveles de sí, cortisol en sangre y de sí. adrenalina, Buscar por supuesto. ayudas para que Y el nos, ejercicio físico es uno de los más y ayuda a sí, regular precisamente. sí, para minimizar el nivel de estrés Así y es. ansiedad, todo eso. Bueno, ¿cuáles son las principales causas de las enfermedades del corazón en México? Pues mire, de todo ya ha hablado, doctor, Ya hablamos y pero recapitular, que no se les pero olvide, la recapitulando, diabetes, la presión alta, el colesterol alto, tu historia familiar y el tabaco y la obesidad. y la obesidad. Los siete jinetes del apocalipsis, digamos. Sí. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuáles son los factores de riesgo más comunes en los mexicanos para desarrollar enfermedad del corazón? Lo mencionamos también ahorita, lo vamos a recapitular. Diabetes mellitus, 16% de la población mexicana hoy por hoy. La hipertensión arterial, 3 de cada 10 mexicanos tiene hipertensión arterial, es mucho. Sí, El, el colesterol alto, sí, 25-30% también de los mexicanos tenemos. Y 75% de la población tiene obesidad. sí. Y el consumo de alimentos ultraprocesados, que cada vez es mucho más. Yo diría, y la falta de activación física, el sedentarismo. Yo diría que esos son los principales factores de riesgo cardiovascular. Sí, exactamente, los hábitos. La obesidad, pues, por los hábitos alimenticios, ¿verdad? Conlleva pues a la obesidad. Me dio risa un día que pasé por allá por una calle que decía tacos, muerte lenta pero sabrosa. Y es toda la verdad. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuáles son los síntomas iniciales que suelen presentar las personas con enfermedad del corazón? También ya lo comentó, doctor. Sí. Nos vamos con la otra Sí, pregunta. claro que sí. ¿Cómo se pueden prevenir las enfermedades del corazón en la población en general? Pues también no hemos hablado de otra cosa en, Sí, en esta hora. y recapitular, de hecho, son los 8 pasos esenciales para tu salud. Chécate, mídete, muévete, duerme bien, quita todos los tóxicos, incluyendo los alimentos y todo lo que sea artificial en tu vida. Y también tener una vida tranquila, una vida en paz. Eso te va a hacer tener una Sí, vida prolongada y una vida con mayor paz y mayor felicidad. así es. Bueno, vamos a hacer todo esto que nos está diciendo el doctor. Yo creo que no es difícil, la verdad. Es nada más tomar conciencia de la importancia de la prevención para la salud. Y eso es todo. No son cosas que nos vayan a costar dinero hacer todo esto, sino que la voluntad de hacerlo. Aquí tengo otra pregunta. ¿Cómo afecta la hipertensión, híjole, también a la salud del corazón? ¿Y qué medidas se pueden tomar para controlarla? Pues ya también yo pienso que no hemos hablado de otra cosa en toda la plática, pero Recapitulamos, número uno, como recapitulamos. es muy frecuente, la mayoría de las personas hipertensas, por no checarse, la mitad de la población mexicana que tiene presión alta no lo sabe. Entonces, primero que nada, chécate para saber cómo anda tu nivel de presión arterial y saber si eres hipertenso, iniciar oportunamente un tratamiento y con ello evita los riesgos y es fácilmente controlable. La idea es mantenerlo con el tiempo controlable y tú tienes el control sobre tu vida y no la enfermedad sobre ti. Y tercero, una hipertensión mal controlada provoca cambios en la estructura del corazón
lo daña, lo engruesa, lo vuelve rígido y hace que el corazón no funcione adecuadamente y además aumenta el riesgo de arritmias cardíacas y el riesgo de ataques cerebrales y cardíacos. Doctor, le quiero hacer un comentario. Como usted se ha dado cuenta, Adolfo también, la mayoría de las preguntas es lo que ha estado comentando, pero a mí me dejaron estas preguntas personas que no iban a poder estar y que les hiciera el favor yo de hacer estas preguntas. Claro que sí. Esa es la razón por la que hemos estado haciendo algunas preguntas que ya lo hemos Y comentado el acá. mensaje hay que volverlo a repetir y repetir porque desafortunadamente, a pesar de que tenemos mucho tiempo con esto, tratando esto, pues bajamos la guardia, entonces cuidamos y las enfermedades van en aumento. Así es. Correcto. Yo que separé unas, como dice la señora Delia, hay unas que ya las contestó el doctor, y separé las que pienso Ujú. que no se han contestado, ¿no? Dice, ¿cuáles son los hábitos alimenticios que benefician la salud del corazón y qué alimentos debemos evitar? Sobre todo hay que consumir por lo menos 5 porciones de frutas y verduras al día, sobre todo más verduras. Hay que consumir cereales naturales, lo más artificiales, frutos a las raíces podemos consumir también. Consumir más pescado, que tienen más contenido de omega 3 y son cardioprotectores. Carnes blancas, entre el pollo, menos carnes rojas, 1 o 2 veces por semana. Y sobre todo, eliminar el exceso de azúcares y eliminar el exceso de sal. Ya ven que todos los alimentos otra traen etiquetas, exceso de sodio, exceso de carbohidratos. Entre más etiquetas traigan un alimento o más procesadas traen, esos son los alimentos que más daño nos hacen. A veces tienen muchos edulcorantes y son sabrosos, pero son engañosos para el paladar. Además, consumir en casa lo más saludable posible. Y ahorita que comenta de los tacos de muerte lenta, curiosamente, la comida tradicional mexicana, entre ellos los taquitos, es más saludable que la comida ultraprocesada. Aquí el truco está las porciones, las cantidades para que puedan nutrirnos, satisfacernos y la combinación que hagamos de un plato, ¿no? La ensaladita, tu proteína y lo que contenga alto contenido de vitaminas y minerales, que eso está en los alimentos. Si consumimos adecuadamente, no requerimos multivitamínicos. Los nutracéuticos ya se pusieron muy Ah, en moda para personas mayores de 40 La años. madre naturaleza es muy sabia Dios y nos dan lo que requerimos en los mares, en la tierra y en el cielo. Ujú. Sí, se pusieron muy de moda todos los suplementos alimenticios y de miles de marcas. Te hablan cada ratito, hacen reuniones de que reúnen un montón de gente para hablarte de los productos y de las investigaciones que han hecho y todo eso. Entonces, pues hay que tener también, pues, cuidado, Y ¿no? eso a Con todo veces esto. sucede que las personas se vayan por la vía cómoda y ahí se compras muchos productos y descuidas tu alimentación. Exacto. Claro, cuando te checas si tienes alguna deficiencia, que de calcio, que de magnesio, ojo, no es la mayoría de la gente, sobre todo niveles de vitamina D, es cuando requieres, vas por los cuidados de tu médico, alguna suplementación, si tienes una deficiencia demostrada. Sí, de hecho, Así es. hay un comentario allí, me acuerdo que en una reunión de médicos invitaron a adultos mayores, hablando sobre todo cómo podían mejorar su calidad de vida de todos ese detalle. Y uno de los presentes preguntó, doctor, pero díganos, nos hablan de muchos nutracéuticos, de muchos suplementos, pero yo quiero saber el más importante, ¿cuál sería? Muy fácil. Si el ejercicio se vendiera en cápsulas, todos fuéramos saludables. Y es Ah, correcto, ¿no? sí. Esencialísimo esta parte. Sí. Pero bueno, siguiente pregunta. Esto más que nada es una leyenda urbana. Dice qué tan real es que las personas jóvenes que sufren infarto tienen mayor probabilidad de morir por esta enfermedad que si se tratara de una persona mayor. Eh, no sucede en todos los casos, pero en algunos casos, si las personas jóvenes, los adultos hacen un mecanismo de defensa, las arterias se van destruyendo poco a poco y le permiten adaptarse al organismo, formando puentes entre las arterias y a veces eso puede rescatarte. Esa es una de las respuestas. La otra es que el joven a veces, desafortunadamente,
tienen unos malos hábitos que los padres y los abuelos. Los Ok. padres y los abuelos, y eso aumenta los riesgos y más tóxicos. Y ahorita que vi también una pregunta de las rutinas de ejercicio. Ojo, hoy por hoy recomendamos, ya dijimos, 150 minutos de ejercicio acumulado en la semana. Se recomienda el ejercicio aeróbico, ejercicio Ujú. también de fuerza. Hay que ejercitar nuestros músculos. Ellos nos ayudan a metabolizar la glucosa y el colesterol. Entonces, sí tenemos que hacer una combinación de ejercicio de fuerza y ejercicio aeróbico y ejercicios de estiramiento también para ayudarnos de desgaste articular, ¿no? Claro, si podemos, siempre que se pueda, lo podemos incluso hacer de nuestra casa. Hay rutinas que se pueden hacer en nuestra casa, desde la comodidad de nuestra casa, desde con el apoyo de una silla, con el apoyo de una escoba, digo yo, con un trapeador, puedes hacer una rutina práctica, algunas mancuernitas, algunas ligas de resistencia, y si eres más joven y tienes tiempo y tienes la manera, también puedes complementar con equipos en el gimnasio. Pero desde la comodidad de tu casa puedes implementar, desde la comodidad de tu colonia puedes caminar. Por lo menos si caminas 20 minutos al día, por lo menos 8.500 pasos acumulados al día, disminuye ese efectivo para reducir tu riesgo cardiovascular. Excelente. Muy importante. Sí. O sea, esas son las preguntas, no sé si... ¿Alguna otra pregunta, doctor? No sé si tengan, Bueno, si tengan. Y, doctor, una pregunta que también teníamos por ahí. mm, ¿Por qué en personas jóvenes hay muchos infartos? Porque, pues generalmente, y personas que se ven saludablemente, eh, cuando menos saludables en apariencia, ¿no? Y vemos que hay también personas jóvenes que Es por lo mismo que estamos comentando ahorita, ¿no? Los hábitos. Vuelvo a repetir, antes nuestros abuelos comían verdolagas, no comían carne tan seguido porque no lo había, y hoy por hoy la gente consume alto contenido de ultraprocesados y eso nos lleva sí, a la obesidad del hígado graso. Tenemos niños que tienen obesidad infantil de 10, 12 años que ya tienen problemas de glucosa y colesterol. Ojo, empiezan desde edades muy tempranas. Esos niños, el ok, acúmulo en los próximos 10 años, cuando lleguen, que ya lo estamos viendo, a mí me llegó a pacientes a valorarse para una cirugía bariátrica de 20 ujú, años. Ya tienen hígado graso, detectable por ultrasonido y detectable por alteraciones de las pruebas de análisis clínicos, precisamente de sí, función hepática, a edades tan prematuras como los 20 años. Pero cuando les preguntas sus hábitos, te dicen que de los 5 8 años ya tienen obesidad. Entonces esos exacto, niños ya tienen 10 años con una enfermedad. Y insisto mucho, hoy por hoy no hay que normalizar, porque también los médicos tendrían a normalizar la obesidad. No, debemos combatirla para no ver enfermedades tan prematuramente. Y lo otro también que estamos viendo en la sociedad es el alto consumo de alcohol, el alto consumo de tabaco exacto, es y el alto consumo de otras drogas que son droga, muy tóxicas para el organismo. Y aprovechando de los jóvenes, algo que sí estamos viendo todo ese detalle, también estamos viendo otro detalle en las mujeres. La mujer en la enfermedad, aunque es muy similar, tiene ciertos comportamientos, sobre todo cuando la mujer entra en la menopausia. Una vez que la ujú, mujer, primero los estrógenos, las hormonas femeninas la protegen cardiovascularmente, sí, pero entre más temprano se le vaya la regla, la menstruación, o sea, que le entra la menopausia muy prematuramente, su deja de tener la protección de los estrógenos y su riesgo cardiovascular aumenta, alcanza a los hombres y luego nos rebasa y empieza a morirse más. Por eso vemos mujeres muy jóvenes actualmente con enfermedad cardiovascular. Hemos escuchado mujeres jóvenes que se han infartado, pero tiene que ver también eso y la obesidad. Actualmente vemos mucha obesidad en la mujer, también ujú, porque entra una dinámica de un cambio de sociedad donde el rol, aparte de trabajar en casa, tienen que trabajar para traer el sustento a su casa y no tienen tiempo para ejercitarse, ¿no? De tal forma que la mujer está haciendo cada vez más enfermedad cardiovascular. Así que, ¿cuál es la principal causa de muerte? Les pregunto hoy mismo en una plática en la mujer y me contestan el cáncer, hablando de que el próximo mes vamos a tener las campañas. Ojo, la principal causa de muerte, lo dije en un principio y lo repito, en la mujer es la enfermedad cardiovascular, muy por arriba, o más del doble de
el acúmulo de todos los tipos de cáncer en la mujer. Y cada vez es Sí. desafortunadamente en forma muy prematura. Sí, a veces nos confundimos, pero esta es la principal causa de muerte por cáncer, pero en lo general, pues Así las es. enfermedades cardiovasculares. Sí le preguntaba, doctor, de lo de los jóvenes, porque la pregunta iba enfocada también, ¿verdad? Que hemos comentado de los hábitos, Así es. eh, pero creo que también quizá pudiera ser un factor también muy importante que algunos jóvenes también, el consumo de algunas drogas tóxicas, ¿no? Claro. Pudiera pues también aumentar mucho este Entre riesgo. más tóxicos, luego del exceso de alcohol, tal lo dijimos, es un factor de riesgo. De repente pensábamos, incluso había una moda entre los médicos, incluso los cardiólogos, que Sí, una copita o dos de vino tinto al día era saludable. Hoy por hoy, el abuso del alcohol aumenta el riesgo cardiovascular de ataques cardíacos, pero también de una toxicidad directa sobre el corazón. Hace daño al corazón. Puede hacer que el corazón se te inflame, se te dilate, ¿verdad? Se llama miocardiopatía dilatada. Hasta un mm, 10% de los casos del consumo. Sobre todo, volvemos a repetir, cuando consumes más de 80 gramos de alcohol por día. Estamos hablando que aquí, hablando en términos de nuestra localidad, son 8 cervecitas, que muchas personas se consumen de 12 a 24 latas de cerveza, que equivale a 240 gramos. Exceden las cantidades permitidas, de tal forma que, primero que nada, si puedes, evita, exacto. evita. Si no puedes, y consúmelo con mucha moderación y equilibra tu vida. Haz ejercicio, Sí, fortalece tu musculatura, evita la grasa abdominal para que moderes mucho tu consumo. Pero además, ojo, otro detalle, las bebidas energéticas. De repente los jóvenes hay una moda que tomaban alcohol con bebidas energéticas, por no decir nombre, que lo venden en otras partes, en otros estados como Yucatán, ya están prohibidas las bebidas energéticas. Ojo, porque el exceso de bebidas que contengan cafeína y taurina o suplementos anabólicos que usan para ganar músculo para tratar de ganar músculo en los gimnasios, también eso pueden pudiera. aumentarte el riesgo de arritmias, trombosis y ataques cardíacos. Pues fíjese que yo creo que eso tiene mucho que ver en los jóvenes, doctor, porque pues sí, se ve que son deportistas y que llevan una vida saludable un 100% y que pues sin embargo ocurre eso, ¿no? Tengo una pregunta de doctor José Carlos Acosta Parra. Le mandamos un abrazo, un saludo. Entonces, Saludos, doctor. ¿Qué tan importante es tomar la tensión arterial acostado en su brazo izquierdo y no sentado con el paciente? Dado que en los hospitales del sector, dado que en los hospitales del sector salud se realiza sentados por falta de tiempo o espacio. bueno, en forma convencional el método sí es sentado, pero voy a ahondar un poquito más ahí. La presión arterial debemos tomarla por lo menos por 3 métodos. Número uno, le llamamos en la oficina o en el consultorio en una posición cómoda, sentado y bien relajado, 3, 5 minutos sin estar con el cuerpo relajado, estar tenso por el estrés que tengamos de la calle, no estar hablando, ni consumir alimentos, ni estar fumando, ni tomando ninguna bebida, y te la puedes tomar con una diferencia de 3 a 5 minutos, 2 veces por lo menos. Debes de monitorizarte para checar que uno, que no tenga presión alta, que lleves un control adecuado, pero además de eso es la presión de día, pero debemos de checar también la presión nocturna. ¿Qué pasa cuando estamos dormidos? Las personas cuando tienen obesidad y sobrepeso, eso te condiciona trastornos en tu organismo. Y puedes tener aparentemente la presión de día normal, pero en la noche tener cifras de presión elevadas. Por así decirlo, tener en el día 120, 70, que tu médico te dice, estás muy bien, pero en la noche te sube la presión hasta 180, 100. Si en la noche te duele la cabeza, te falta el aire, te fatigas o tienes obesidad, ojo, checa tu presión nocturna. Y también la gente que tiene trastorno del sueño. ¿Cómo checamos la presión nocturna? Ponemos dispositivos, los médicos cardiólogos, donde colocamos un aparato automatizado, calibrado y certificado que te vas a llevar puesto y que te permite monitorizar Mm, todo un día, las 24 horas, para además ver la variación de tu presión arterial, porque
no es una cifra que si la tienes 180 en la mañana, va a estar igual a la tarde o en la noche. Tenemos cierta variación, como el día tiene luz, tiene oscuridad, como tiene el sol y tiene la luna, así se comporta nuestro organismo. Es variable. Entonces hay que checar qué tan variable anda el promedio, nuestra presión arterial y la presión nocturna, porque la gente que le sube la presión en la noche dormido, aumenta, se duplica o triplica el riesgo cardiovascular. Por eso vemos que mucha gente tiene infartos en la madrugada o en las primeras horas de la mañana. Esas personas posiblemente hacen hipertensión nocturna. Doctor, generalmente y normalmente la presión se eleva más en la noche y en la mañanita, ¿no? Que en el resto del día. Muy importante, por eso checar la presión arterial. Los niveles normales hoy por ahí han cambiado, son más estrictos. La presión de día debe ser 120, la alta que es la sistólica, Sí. y 70 la diastólica. En la noche, la presión arterial debe ser un 10 a 15% menor, que a todo lo contrario. ¿Por qué? Porque estamos en reposo, nuestro cuerpo se relaja y eso le llamamos efecto nocturno, efecto Doppler, le conocemos. Entonces, debe de bajar 10 a 15%. Si tu presión no baja y se mantiene incluso igual que en el día, eso es anormal y eso te aumenta tu riesgo cardiovascular. Pero si además no te baja, sino al contrario te sube, esos son los que todavía se triplica o cuatriplica el riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, en la noche es más baja nuestra presión arterial, nuestro ritmo cardíaco, lo Normalmente. que le llamamos el ciclo circadiano. El área de nuestro cuerpo está diseñado para reposar en la noche. Las personas que tienen una actividad nocturna, es muy importante que se chequen sus niveles de presión arterial. ¿Sí? Sí, yo había oído un día, me comentó mi hermana, fue con el cardiólogo en México y le dijo, ella me platicó, que le dijo, usted tómese la presión y a los 2 minutos, que es lo que usted comentaba ahorita de 3 a 5, a los 2 minutos vuélvasela a tomar y esa que se tomó a los 2 minutos, esa es la que vale. Y yo lo he hecho, doctor, y está más baja. A los 2 minutos o 3, siempre, bueno, cuando menos a mí, me ha salido más baja. A ver, quisiera que me Es el efecto a veces que dijera. nos pueden provocar un poco de estrés, por eso tenemos que, para checar la presión, le dije, uno en el consultorio con el médico, pero a veces se pone nervioso con el médico, el famoso efecto bata blanca. Pero también es muy importante, aparte de checar la presión nocturna con estos dispositivos automáticos, que la persona aprenda, le enseñemos un automonitoreo, que afortunadamente ya hay aparatos automáticos. Mm, Ojo, tiene que ser de braza, no de muñeca, ¿ok? Y una marca que esté validado y puedes tomarte por lo menos, hay incluso alguna gente que ocupamos checar la presión arterial, le pedimos un automonitoreo, le llamamos, de la presión arterial, que tú mismo te lo realices en tu casa, que se tome por lo menos 2 o 3 tomas en la mañana, 2 o 3 tomas en la noche, antes de desayunar y antes de cenar, y sacamos un promedio, una media, ¿ok? Y en base a eso regulamos la esa es presión la que arterial. vale el promedio. Así es, que los aparatos automatizados ya te dan, incluso te dan un gráfico muy bonito que parece hoy como vimos en las pandemias, el verde estás bien, el rojo que andas arriba de lo normal, ¿no? Nos permite graficar, incluso hay aplicaciones, dispositivos inteligentes, incluso ya hay manómetros digitales que con una aplicación te van haciendo un gráfico Mm, de cuál es tu presión arterial. Tu médico te pide, tómatela por 7 días, 5 o 7 días, y eso le llevas a su médico, ya le llevas la hoja con la tabla, ujú. incluso en Excel podemos revisarlo, pero ya hay aplicaciones que nos permiten esa función y cada vez vamos teniendo avances tecnológicos, Los como tales relojes. de relojes nos permiten checar el ritmo cardíaco. Ojo, el ritmo cardíaco aún no están validados para la presión, pero hacia allá vamos, Mm, ¿ok? Hacia allá vamos y esto nos va a permitir la comodidad que con un solo dispositivo podamos tener acceso a ver la hora, acceso a poder checar algunas aplicaciones, escuchar música, una llamada y además estar checando nuestra salud. sí, doctor, lo de la banda de esfuerzo, también hay que estarnos haciendo este estudio como parte de un chequeo del. Como comenté hace rato, aparte del electrocardiograma, es muy importante checar cómo está la estructura del corazón, que lo primero que hacemos
Parte del electrocardiograma es un ultrasonido del corazón, ecocardiograma. Sí, Y complementamos en algunos pacientes que lo requieran, que tengan datos que nos puedan sugerir arterias tapadas, una prueba de esfuerzo, porque a veces en reposo puedes estar bien, como los carros, y la gente, sí, lo llevas al mecánico, lo prendes, no se le escucha, no, porque dice que le suena todo, vete, súbete, vamos a dar una vuelta, y te empieza exacto. la tracatera del carro, ¿no? Así lo mismo. Forzamos el corazón para ver si se manifiesta algo que en reposo no, pero cuando forzamos el corazón, se manifiesta alguna enfermedad, sobre todo de las arterias obstruidas. Pero también con la prueba de fuerza nos permite ver su nivel de presión arterial. Mucha gente dice, todo cuando camino, corro, Ujú. me fatigo o me falta el aire y me siento mal. Muchas personas pueden estar en reposo, la presión bien, pero con un esfuerzo moderado, la presión se le dispara. Eso se llama respuesta hipertensiva y requiere un ajuste de medicamentos, ¿no? Mucha gente a veces le damos medicamentos para la presión y luego regresan. Oye, doctor, que me diste que mejoró mi condición, qué bárbaro, ahora puedo echarme 5 kilómetros y antes no podía ni echarme ni un kilómetro. Entonces, por eso. También nos ayuda a checar nuestra presión arterial al esfuerzo físico, porque en el día no estamos nada más en reposo, andamos activos, andamos moviéndonos. Nos ayuda a ver cómo el ritmo cardíaco y ver que el ritmo cardíaco no se altere, no aumente de más, que no tengamos alguna arritmia cardíaca y sobre todo valoramos nuestra condición física. El hecho que saliste bien de todo, no tienes arterias tapadas, pero tu condición física está por abajo del promedio para tu edad, tu riesgo ya está incrementado. Entonces, tu siguiente trabajo es mejorar tu condición física y hay un indicador muy duro que se llama, muy duro porque es difícil aumentarlo. Se requiere todo una estrategia que comentamos ahorita para aumentar tu condición física y hay algo que se llama consumo metabólico de oxígeno, VO2. Y con la prueba de esfuerzo lo podemos calcular. Oye, pues, si Ok. tienes por arriba de 5 metros, le llamamos, que es un indicador, ¿está? Y estás muy mal, o sea, aunque no tengas ahorita ningún problema, el hecho de tener tu condición física disminuida aumenta tu riesgo cardiovascular. Pero además, si ya sale todo lo demás mal, es la presión arterial, datos de alguna arteria, mala condición física, pues más se va incrementando el riesgo, ¿no? Entonces, sí es de mucha utilidad y es un estudio de rutina que ya hacemos los médicos, un chequeo, oye, me quedas un chequeo cardiovascular, llegan con nosotros ya con los análisis en la mañana, a mediodía, llegan, le hacemos el electro, le hacemos un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo y eso nos permite un Ok, chequeo mucho más integral, sí. ¿ok? Precisamente, era la pregunta de Gloria Ligar. Nos pregunta qué estudios se recomiendan hacer para verificar la salud de mi corazón y cada cuánto tiempo se debe hacer. Lo que comentamos de la edad, pero en general, si tienes, excepto que tengas una historia muy prematura de enfermedades, arriba de los 40 años, debemos hacer un chequeo Ujú. que incluye el electrocardiograma, los laboratorios que ya hemos comentado, tus Todo niveles de eso. presión y muchas veces podemos hacer un estudio que es un incremento como es el ecocardiograma y la prueba de esfuerzo, siempre y cuando puedas caminar y que la mayoría de la gente de esa edad puede caminar, ¿no? Porque además no son estudios invasivos y pues nos puede dar una información mucho más útil en todos los sentidos. ¿Cuánto nos cuesta un chequeo de ir a checar nuestro carro a la agencia? El chequeo anual, el seguro. Entonces, yo siempre le hago la comparación a los Exacto. pacientes, le digo, si inviertes 12, 15,000 pesos en tu carro, En ¿por checar qué el no si motor del inviertes carro. Sí. lo que te da para lograr todo de mantener a tu familia y poner todo lo material, es tu salud, tu corazón? Sí, pues uno le da mantenimiento a las llaves, a todo lo que viene siendo la plomería, la electricidad, los Los aires carros, acondicionados, ahorita tanto aires que, y la máquina de uno, el dígame, mantenimiento es el principal. nos damos Al nuestra cabello, regadita, a así todo es. le damos mantenimiento, Así doctor. que primero Sí, el corazón, y luego ya sí. después la A nuestro estética. motor hay que dar el primer chequeo. Ese es el más importante para poder estar al pendiente de la familia y de nosotros mismos. Y Para, ojo, todo el mundo debemos checar. Yo mismo, ahí con mis asistentes y con mis médicos, también me subo a la caminadora y me pregunto, doctor, sí, claro, por supuesto. De hecho, ya me toca, espero ir próximamente, el próximo mes, para ir a hacer mi chequeo anual. Y igual, me subo a la caminadora y vamos a darle, a ver cómo sí, ando. ¿Por qué? Porque también tengo que saber, porque finalmente el médico también es un ser humano
y somos pacientes y Sí, también tenemos el riesgo incrementado y sí, debemos ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos con nuestra vida. así. ¿No tienes alguna otra pregunta, Adolfo? Todas las preguntas, no sé si Pues no hay otra pregunta. Doctor, pues por respeto a usted, a su tiempo, son exactamente las 6. Algo que usted le quiera decir al público ya como alguna recomendación en general, para el cierre. Pues el mensaje del Día Mundial del Corazón, precisamente el lema internacional es usa tu corazón para la acción. Convoca la acción a todos los niveles de gobierno, pero sobre todo convoca la acción en ti mismo y en tu familia. Ese es el Así. mensaje más importante. Vamos a la Y acción. pues yo les voy a decir que las personas que cuidan su salud viven más y con mejor calidad de vida. Así que aboquémonos a cuidar nuestra salud. Muchísimas gracias a todos, doctor. Muchísimas Muchas gracias gracias y la verdad, por muy ameno el día, creo que nos sí, hemos relajado y esperemos que podamos seguir llevando estos mensajes ahorita que son tan necesarios en la población y con más razón hoy por hoy, ante estas circunstancias, cuidar nuestro corazón y nuestra salud. sí, muchas gracias, doctor. que dé la dirección de su consultorio. Claro que sí, pues estamos en el corazón de Culiacán, precisamente en el puro centro. Estamos en Clínica SEMA, por calle Escobedo 678, esquina con calle Sepúlveda. Y si gusta, les mando Sí. ahí Ah, en redes sociales mi sí, teléfono para contacto. sí. Sí, Yes. pues muchísimas gracias, doctor, por venir a regalarnos este tiempo. Me encantó su plática, aclaré muchísimas dudas que tenía. Adolfo, también muchas gracias y pues nos vemos en el próximo DB Live. Gracias a todos. Bonita noche.